Tenemos la suerte de contar con nosotros a Javier Díaz Alonso, que es el responsable técnico de ASEPAL, justamente, ¿no? La Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual, ¿no? Que engloba además a más de 80 empresas. Sí. Eso es. Y vamos a tratar justamente uno de los temas, yo creo que el tema estrella de esta pandemia, que es el de la protección personal. Uno de los más importantes. ¿No? Que además forma parte de nuestro propio paisaje ya urbano, ¿no? De la nueva normalidad, que es la mascarilla, la protección que llevamos cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Bueno, vamos a empezar por poner las coordenadas, ¿no? O sea, ¿qué tipos de mascarillas encontramos en el mercado, Javier? Bueno, actualmente podemos encontrar 3 tipos de mascarillas. Las llamamos a todas mascarillas, pero cada una es diferente. Es importante ponerle apellido. Por un lado tenemos las mascarillas autofiltrantes. Una mascarilla autofiltrante es un equipo de protección individual cuya función principal es la de proteger a la persona que lo lleva. Y en el contexto de la COVID, protege al usuario evitando que inhale los aerosoles o las gotitas respiratorias que transportan el virus. Por otro lado tenemos las mascarillas quirúrgicas, que es un producto sanitario. Y como producto sanitario, su función principal, y así viene definido en la propia norma que desarrolla los requisitos de las mascarillas, es la de evitar que una persona con síntomas o sospechosa de tener algún tipo de enfermedad o estar infectada, evite la propagación de estas gotículas al medio. Por otro lado, tenemos unas que se han incorporado casi a nuestro vocabulario más recientemente, que son las mascarillas higiénicas, lo que en España llamamos las mascarillas higiénicas, y es las que habitualmente utilizamos más el conjunto de la población. No es ni un producto sanitario, ni un equipo de protección individual como tal. Es más bien una mascarilla que lo que evita es que una persona sana o que no tenga síntomas propague las gotículas que emitimos o que estamos emitiendo en este momento al hablar o al respirar, y se considera más una medida de refuerzo o complemento a las prácticas higiénicas que mantenemos todos. No darnos la mano, mantener la distancia, el lavado de manos, etc. ¿Y por qué nos encontramos mascarillas que están sometidas a otro tipo de normativa? Sí, dentro de las mascarillas autofiltrantes, que son las que utilizan pues, las personas que están más expuestas a un entorno donde puede haber COVID, como por ejemplo el personal sanitario, es quien lo utiliza de forma preferente, alguien que está atendiendo a casos infectados de la COVID. Pues debido a esta explosión que ha habido, o a esta propagación de la enfermedad, a la saturación de todos los sistemas sanitarios del mundo, hubo dificultades en el acceso del personal sanitario a este tipo de mascarillas. Por eso el gobierno de España, en línea con recomendaciones de la Comisión Europea, dictaminó el que fuese posible comercializar en España mascarillas con normas diferentes a las armonizadas. La norma armonizada para mascarillas autofiltrantes es la 149, y para suplir esta necesidad de suministro, pues se autorizó a la comercialización de las mascarillas KN95 con la norma GB 2626 o con norma ANSI, o sea, norma NIOS, la 84, la 42 CFR 84, normas coreanas, normas japonesas, normas que prestasen un nivel de protección, si no igual, al menos equivalente en estas condiciones de la COVID. Fue una cuestión de necesidad. Sí, paliar este corte en el suministro que había. Antes solo había en Europa mascarillas FFP2, FFP3, y como las necesitamos de forma tan intensiva, pues las fábricas tienen la capacidad. Hubo que abrir un poco la puerta. Un poquito. Siempre garantizando la seguridad del Por trabajador. supuesto.
Sí. ¿Y cuál es la función? Aunque ya ha citado alguna por Sí. encima, ¿cuál es la función de los distintos tipos de mascarillas, ¿no?, que existen Sí, en el mercado, ¿no? esto es un aspecto fundamental. Dependiendo del tipo de mascarillas, la función que cumple es una u otra. En el caso de las mascarillas autofiltrantes, como decíamos, al ser un equipo de protección individual, la función principal es proteger al portador. Va a evitar que inhale estas gotículas, este aerosol. Lo consigue o bien retirando directamente mediante la acción filtrante estas gotículas, quedan atrapadas en el filtro que incorpora la mascarilla, o bien evitando mediante un ajuste facial que el aire de la atmósfera que nos rodea penetre dentro de la mascarilla y respiremos aire sin filtrar. Esa es su función principal, protegernos. La mascarilla quirúrgica, en cambio, lo que hace es, en un contexto de una pandemia, evita que la persona que lo lleva contamine el exterior. Una persona enferma o que se tiene una sospecha de estar contagiada, evita que propague estas gotas, que al final es donde se transporta el agente. Lo utiliza sobre todo el personal sanitario en determinados ámbitos, pero sobre todo el paciente. Se utilizan sobre todo en el ámbito hospitalario, las mascarillas quirúrgicas. Y las higiénicas serían las terceras, ¿no? Y las higiénicas son las terceras, efectivamente, son las, como decía antes, son las que llevamos casi todos. Su función es la de complementar, no es ni la de proteger al usuario, ni estrictamente el entorno desde el punto de vista de una persona que pueda estar contaminada. Simplemente es una barrera que todos llevamos, o que ahora mismo pues hay muchas disposiciones que nos hacen que todos la llevemos, aunque estemos sanos, como un complemento de las medidas de higiene. En este sentido, pues bueno, como no había regulaciones, pues distintos organismos normalizadores han hecho normas específicas para que pues bueno, los fabricantes tengan una guía para saber qué requisitos se tienen que aplicar y que la mascarilla funcione como este complemento que en realidad constituye. Claro. Sí. Le iba a decir que, claro, con este tiempo y esta situación y estas necesidades que apuntamos, pues todos nos hemos convertido en auténticos expertos en mascarillas, ¿no? O hemos creído convertirnos en expertos en mascarillas. Pero, ¿cómo podemos distinguir unas mascarillas de otras? Al final, cuando el usuario tiene, al final la información que tiene cuando se encuentra delante de la mascarilla es su aspecto, su marcado y la información que viene junto con la mascarilla. Las mascarillas autofiltrantes, los equipos de protección individual, incorporan todas el marcado CE, un marcado que vemos pues por todas partes, pero que cuando colocas en un EPI, el fabricante declara que cumple con los requisitos de la ley que está hecha para garantizar la seguridad del EPI y del usuario. Entonces, este marcado CE tiene que venir junto con los 4 dígitos de control de un laboratorio, es una tercera parte que realiza comprobaciones sobre la mascarilla o sobre la empresa para asegurarse que cumplen unos requisitos. Entonces, el primer elemento que podríamos ver en una mascarilla autofiltrante, en una que cumple con las disposiciones europeas, es este marcado CE con los 4 dígitos de control. Las mascarillas autofiltrantes también suelen ofrecer un ajuste mucho más estrecho que las otras dos, porque como decía anteriormente, una de las funciones es evitar la inhalación de aire no filtrado entre la mascarilla y nuestra piel. Por eso suelen conseguir un ajuste mucho más estrecho. Aparte, las mascarillas conformes a las disposiciones europeas se tienen que entregar con el folleto informativo y con una declaración de conformidad donde vienen datos pues que nos van a hacer indicar qué tipo de controles se les ha aplicado. Las mascarillas quirúrgicas son un dispositivo sanitario y por lo tanto tienen una legislación que regula cuáles son sus condiciones y también generalmente en el envase también tienen el marcado CE. El correspondiente marcado CE que lo identifica como producto sanitario. ¿De acuerdo? En el embalaje también es habitual ver pues, bueno, la norma con la que cumplen, que es la 14683.
Y por último, las mascarillas higiénicas, al no ser un producto sanitario ni un equipo de protección individual, no tienen que tener ninguno de estos marcados. Sí que es verdad que hay una orden de sanidad, la SND 354, que te indica que en el embalaje o cuando se te suministra la mascarilla, pues te tiene que venir una serie de información que identifique al fabricante, etcétera, etcétera. Pero estos son básicamente los elementos fundamentales con los que podemos distinguir una mascarilla de otra. Y cuando vamos a comprar una mascarilla, que ahora afortunadamente ya tenemos, ya existe, en las farmacias existe ya material suficiente, cuando vamos a comprar, ¿en qué debemos fijarnos? ¿En qué aspectos fundamentales debemos fijarnos? Pues solo podemos fijarnos en lo que tenemos a nuestra disposición. El marcado que tiene, la información, la normativa con la que cumple, que tiene que venir marcada en algunos casos, y por último la información con la que se nos entrega. En el caso de las mascarillas autofiltrantes, que es el equipo de protección individual, es aquello que utilizaremos o que utilizará el personal para protegerse, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos si lleva marcado CE o no lleva marcado CE. Si lleva marcado CE, es muy importante que nos fijemos que viene acompañado junto con los 4 dígitos del organismo notificado que hace la evaluación, un tipo de evaluación que viene en el reglamento 2016/425, que es la evaluación del producto en sí, del producto que va saliendo de la línea de producción, o de la evaluación que hace ese organismo notificado de las instalaciones del fabricante para ver que desde la primera mascarilla hasta la última todos mantienen unos niveles mínimos de protección. Entonces tenemos, si lleva marcado CE, una mascarilla autofiltrante es fundamental que venga acompañado de este número de 4 dígitos y que además este número pues corresponda a un organismo que puede emitirlo, algo que es público en la página web de la Comisión Europea. Si el marcado CE, por ejemplo, no viene con estos dígitos, no estaría cumpliendo con los requisitos del reglamento. Si no viene con marcado CE, no podemos desecharlo a priori, porque como decía, el Gobierno ha habilitado medidas especiales, temporales y extraordinarias para poder comercializar mascarillas, incluso sin marcado CE, con otra normativa. Por eso es lícito, ¿no?, de alguna forma ahora ya, ¿no? Todavía. Sí, si nos aseguramos de otras cosas, hay que ir bajando, hay que irlo desgranando. Si una vez que hemos pasado el primer filtro de lleva marcado CE o no lleva marcado CE, junto con el marcado CE, cuando el fabricante pone el marcado CE, se está comprometiendo, además. Sí, exacto. Declara que cumple con un reglamento, y ese reglamento te obliga a una serie de cuestiones. En cuanto al marcado, cuando el fabricante pone el marcado CE sobre el equipo, se tiene que identificar el propio fabricante, con su nombre, con su marca, y tiene que identificar el modelo también. Es algo bastante habitual que en mascarillas, pues que al final se han acabado poniendo en el mercado, saber de cualquier manera, pues muchas a lo mejor vienen con el marcado CE, pero no se identifica el modelo o el fabricante. Esto es un indicativo también de que no se cumplen con los requisitos del reglamento. ¿De acuerdo? Después, si hasta aquí está todo bien, bajamos a otro nivel, que es la normativa. En Europa, la normativa que aplica a las mascarillas autofiltrantes, la norma armonizada, es la 149. Si vemos que en la mascarilla viene la norma N149, es obligatorio que si el fabricante dice que cumple con esa norma, lo cumpla con toda. Y que dé también una serie de información en el marcado. Tiene que identificar la norma, N149-2001 más A1 2009, que indique con un código si es reutilizable o no es reutilizable. Esto se ve, si no es reutilizable, se marca con las letras NR mayúsculas, y si es reutilizable se pone la R mayúscula. Y luego que identifique también el modelo, cómo se llama esa mascarilla. En el caso de que estuviésemos con mascarillas que se comercializan de forma excepcional y temporal, pues el Gobierno definió una serie de normativas que tienen unos niveles de protección no iguales, pero sí equivalentes.
La más abundante es ver normativa o mascarillas que cumplen con la normativa china GB 2626 y que tiene el marcado KN95. Eso es lo más habitual. La propia norma GB 2626 te dice que se marque eso en la mascarilla, qué norma cumple y qué tipo, KN95 en este caso. Puede ser también conforme a la normativa NIOS, donde también te obliga a poner NIOS, identificar la norma, la 42 CFR 84, el número de aprobación, y luego puede haber se han autorizado otras normas que son menos frecuentes. Hay una normativa coreana, hay una normativa japonesa. Podríamos encontrar también estas normas. Si hasta aquí todo va bien, bajamos al siguiente nivel. Sí, pero hay que detenerse un buen rato cuando uno va a comprarse una mascarilla para ver si está o no está homologada o si está avalada por las exigencias del marcado CE. Al menos que cumple lo que te declara que tiene que cumplir y lo que tendría. Es más largo de explicar que de comprobar, porque mirar si una mascarilla tiene el marcado CE o no tiene es instantáneo. Correcto. Y luego vas viendo otras... Los 4 dígitos que tiene que aparecer ahí. Como nuestra seguridad depende de ello, siempre es bueno... Por eso estamos insistiendo precisamente. Siempre es bueno el tener... 2 o 3, en este caso son 3 puntos donde asirte, para ver si la mascarilla muy probablemente es conforme o es posible que no sea conforme. Al final la prueba final solo la vas a tener solo la podrías tener en un laboratorio, pero eso no está al acceso a casi de nadie. Claro. Entonces, o si ves la mascarilla en una gran superficie, a un precio atractivo, pues te dejas llevar, lógicamente, por un precio, como digo, llamativo y a lo mejor no está dentro de las normas. O si eres el responsable de salud y seguridad de una gran empresa y de tu decisión depende los equipos que puedan llevar, pues, los 20, los 30, los 1000 o los 2000 trabajadores empleados de la que empresa. dependan de esa decisión tuya. Claro. Es que estamos comprometiendo la salud, justamente del ciudadano en esta crisis. Por eso siempre, desde la asociación, siempre nos gusta dar alguna indicación sencillita para que por lo menos tengas una orientación de saber si tienes que pedir más información o todo parece que está como se supone. Claro, y también me preocupaba el hecho de que decía usted que uno se puede encontrar una mascarilla con marcado coreano o marcado japonés, con lo cual no viene ni rotulada ni siquiera en español. En ocasiones podría no venir. Claro, en ese sentido provoca desconfianza de entrada. Sí, ¿no? el marcado con las normas coreanas o japonesas o hasta incluso australianas es menos frecuente. En nuestra experiencia nos encontramos que es mucho más habitual encontrar mascarillas, incluso sin marcado CE, que se tienen que comercializar con una autorización expresa y temporal que emite una autoridad de aquí de España. Coge los documentos que solo pueden estar accesibles, por ejemplo, ante una autoridad y verifica que al menos cumple con la norma que dice que cumple. Claro. Mientras se tramita el marcado CE, porque al final estamos en Europa y la legislación europea en algunos puntos se ha podido, podemos decir que flexibilizar, pero al final sigue vigente, tienes que cumplirla y al final puedes comercializar mascarillas conformes a la norma GB 2626, pero solo durante el tiempo que el fabricante tarda en tener el marcado CE. Allá. Pero gestionarlo, ¿no? lo puedes ver, pero si pudiésemos ver la evolución de esa mascarilla en el tiempo, ¿no? Si lo pudiésemos poner casi en una película, veríamos una evolución de la mascarilla a lo mejor que se comercializa con la norma GB 2626 sin marcado CE y con el tiempo veríamos que tiene que devenir en una mascarilla certificada con su marcado. Pues para terminar, Javier, yo le pediría que en 3 titulares, esos 3 puntos en los que podíamos, como decía usted, apoyarnos para salir medianamente tranquilos y seguros en torno a la adquisición de una mascarilla, ¿no? Lo primero, comprobar si tiene o no tiene el marcado CE y si lo tiene, que venga acompañado de la información mínima. Identificación del organismo notificado con los 4 dígitos, identificación del fabricante, identificación del modelo. Después la normativa, si es norma armonizada tiene que ser la 149.
con indicación R o NR, si es reutilizable o no es reutilizable, o si se comercializa con una norma no armonizada, pues en el caso de la China, GB 2626KN95, y si es la NIOS 42CFR84, y el número de aprobación. Y por último, la información. Una mascarilla que se comercializa con marcado CE siempre tiene que venir acompañado de al menos el folleto informativo, donde el fabricante te dice: el EPI es un producto complejo y te tiene que decir de qué te protege, con qué limitaciones, cómo lo tienes que cuidar el equipo, cuándo lo tienes que desechar o darte una ficha orientación técnica, ¿no? Exacto. Un folleto informativo es saber cómo tener que colocártelo, que es muy importante. La mayor parte de la gente nos colocamos mal la mascarilla. En el folleto informativo el fabricante te dice: tienes que ponértelo así para que te proteja. Si tiene marcado CE, tiene que venir con el folleto informativo. Si es un equipo que se comercializa en base sin marcado CE y con una norma GB 2626, por ejemplo, detrás, no es fácil acceder a ello, pero detrás debería de haber un informe en el que un laboratorio acreditado para hacer ese ensayo dijese: efectivamente cumple. Pero son estos tres: marcado, CE, normativa e información. Perfecto. Pues Javier Díaz Alonso, responsable técnico de ASEPAL, muchísimas gracias por acudir a la invitación de SICUR. Muchas gracias.